hoy el Señor va a hablar a tu corazón si has venido con la necesidad de que Dios intervenga en esa área, en tu vida y en tu familia. Si nos ponemos a recordar, esta época también es para recordar, ¿sí? Porque empezamos a comparar y a decir, yo recuerdo cuando aquel diciembre hacíamos las hallacas. Y yo recuerdo cuando aquel diciembre gastábamos y comprábamos. ¿Sí ha tenido ese tipo de conversación en estos días? Yo también. No se sienta mal. Y empezamos a recordar y eso muchas veces nos hace pensar que todo lo mejor que algún día vivimos solamente quedó en el pasado y que cada vez es más difícil volver a tener aquellos tiempos, así como los llamamos. Esos eran los tiempos donde yo estaba bien, donde era feliz porque gastaba y compraba y me alcanzaba. Y ligamos muchas veces la felicidad a la economía. Cuando no tenemos, nos cambia el humor, nos cambia el temperamento, el ánimo. Empezamos a actuar de una manera que sabemos que no es la más conveniente, simplemente porque sentimos que no tenemos para satisfacer nuestros propios deseos y los deseos de aquellos que amamos, que son nuestra familia. Una de mis oraciones en este año ha sido esa: Señor, mi familia y yo hemos decidido creerte. Y realmente dentro de nuestra casa nunca ha estado la opción de nosotros salir del país o de ir en busca de otro ingreso financiero que nos quite y nos robe el servicio de Dios. No es que se metieron a flojo los pastores, no hacen nada. Pero no es eso, es que siempre hemos querido mantener un orden de prioridades en nuestra familia. Y cuando las prioridades en la familia no están bien establecidas, nosotros empezamos a buscar lo que va de último, de primero. Y la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, como el vestido, la comida, el calzado, todas las cosas vendrán por añadidura. Y muchas veces eso se hace fácil decirlo, así como lo dije, en menos de 15 segundos pudimos declarar esta palabra o pude declarar esta palabra y suena fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que desligar mi corazón de tener las riendas de mis finanzas, de mis ingresos, de mi producción, de mi capacidad de mantener en bienestar económico a mi familia, y empiezo a poner a Dios, que no lo veo, que muchas veces digo no lo siento, pero que entiendo que la palabra me dice que tengo que buscar primeramente el reino de Dios para poder recibir todo lo demás? A veces decimos, no, ¿sabes qué, Señor? Voy a tratar de estabilizar un poco la casa, que mis hijos estén bien, que mi esposa esté bien, que yo pueda tener las cosas que necesito y luego sí te sirvo con todo mi corazón. Y decimos que siempre va a llegar un momento donde podamos estar en ese nivel para poder servirle al Señor como tal vez lo queremos en el corazón con todo. Pero ese día cada vez se hace más lejano porque sentimos que no llega. Entonces Dios sigue quedando en ese segundo plano, sigue quedando por debajo de nuestras finanzas. La palabra dice
que hay dos señores en este mundo. Y uno de esos señores, por supuesto, nuestro Señor Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, que es el único verdadero Señor. Pero hay otra cosa que gobierna el mundo y la palabra lo llama Señor. Y me parece interesante el que la palabra lo llame Señor, y es el Dios de las riquezas. Por las riquezas matan, por las riquezas se levantan las guerras, por las riquezas se destruyen familias, por las riquezas se acaban relaciones de amistad de años, por las finanzas se acaban matrimonios. Porque nos cuesta creer que Dios también puede manifestarse en todas las esferas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Y empezamos a buscar planes, porque eso sí lo ponemos en práctica, esa herencia del Señor, que somos bien creativos, pero a veces esa creatividad la enfocamos hacia cosas donde Dios no está. Y entonces empezamos a levantarnos planes, y empezamos a decir, ¿qué pasaría si yo hago esto y esto y esto y esto y esto? Y entonces luego hago esto y ¿será que...? Y empezamos a ignorar a Dios, porque empezamos nosotros a proyectar nuestra vida conforme a nuestras propias capacidades y nuestros propios planes. Cuando mi esposo hablaba hace algunas semanas, creo que fue la semana pasada, él decía que esta situación nos está llevando a un punto de dependencia total, donde yo para lo más mínimo necesito depender de Dios. Y si tal vez tú has estado pensando que este diciembre va a ser un diciembre apagado porque tal vez no tengas una libertad económica como quisieras, todavía faltan días para que se acabe el año. Y nosotros no podemos permitir que el hecho de no tener nos robe la fe y nos robe el ánimo. Dios es suficientemente poderoso para actuar y hacer un milagro financiero en cada uno de nuestros hogares. Pero Él necesita que en nosotros y en nuestro corazón haya una prioridad y sea el reino de Dios y actuar conforme a su justicia. Es el reino de Dios establecido en nosotros, en el hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. El Señor sentí que habló a mi corazón y me dijo, hay muchas cosas que yo he querido entregarles a ustedes. He querido entregarte a ti, he querido entregarle a la iglesia y me he quedado con esa misma actitud con la que tú estás. Con un corazón que le duele no porque no tenga para darte, sino porque tal vez no has creído en lo que yo puedo darte, sino porque tal vez has ido buscando otras cosas y te has hecho otros planes. Tal vez porque en la prioridad no ha estado buscar mi reino y mi justicia, sino que has buscado otras cosas. Y me he quedado con el regalo aquí atrás en la espalda, queriendo dártelo, esperando el momento donde tú puedas decir, Señor, yo quiero que seas mi fuente y quiero que tú seas mi prioridad, para yo poder de una vez entregarte todo lo que tengo preparado para ti. A mí me dolió mucho el no entregarle eso a mi hijo. Ahora, ¿cuánto más le duele a Dios no entregarnos todas las cosas que Él preparó, no para Él, sino para nosotros, sus hijos? Él es nosotros siendo malos, dice la palabra, buscamos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto más Dios, que es el Padre perfecto, el Padre de padres, que sabe y que conoce tu necesidad, que sabe cuál es la situación que estás viviendo en tu casa, que sabe que tal vez hoy no tienes para comer o que comiste de lo poco que quedaba? Ese Dios te está diciendo, busca primeramente mi reino, ponme en primer lugar,
Yo soy tu Padre, tu protector. Yo soy Jehová Jireh, que significa yo soy tu proveedor. Y si yo te proveo y si tú buscas con prioridad lo que yo quiero darte, entonces antes de que termine este año, Dios hará grandes proezas y milagros en las familias de la iglesia. Hechos 10, verso 1 dice así. Relata la historia de un hombre llamado Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vino claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llamaba Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente les servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la hora sexta, y tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó la voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. Y mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón aparecieron a la puerta. Y llamando allí, preguntaron preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero que nos enfoquemos en la primera parte cuando el Señor cuando aquí en la palabra empieza a describir cómo era Cornelio. Cornelio fue un hombre que bíblicamente llamaban gentil. ¿Y qué era gentil? Gentil era una persona que no era judía, que no era hebreo. Y eran personas que no se les permitía poder recibir el evangelio. Pero cuando Cristo vino, Cristo nos injertó en esa vid en la que nosotros no se nos había permitido estar. Y ahí empezó a levantarse, se nos abrió el camino a nosotros que no somos hebreos de nacimiento, pero que ahora lo somos porque somos el pueblo de Dios y somos Israel, comprados por Dios, pueblo de Dios. ¿Cuántos son Israel? Somos pueblo de Dios. Pero nosotros no somos nacidos allá. Así justamente era Cornelio. Cuando Dios le muestra esa visión a Pedro y le dice que no llames impuro a lo que yo he santificado.
le estaba haciendo referencia de que él lo iba a enviar a la casa de Cornelio, a un lugar donde él supuestamente no podía ir porque no le era permitido, o él consideraba que no estaba permitido predicarles a aquellos que no habían nacido, que no eran judíos. Entonces él entendió que, y más abajo dice, entendí que el Señor no hace acepción de personas. Este hombre, a pesar de que no era hebreo, practicaba principios y amaba a Dios. Este hombre decidió buscar a Dios con todo su corazón y tenía características que quisiera resaltar. Él era un centurión italiano, era influyente en la comunidad judía por la posición en la que se encontraba. Nosotros somos como Cornelio porque no somos del pueblo de Israel directamente. Más abajo da otra característica, dice que era piadoso. Es decir, era prioridad para él ayudar a los que más necesitaban. Era temeroso con toda su casa. Él entendía lo que era el temor de Dios y por eso practicaba en su casa principios del reino. Dios tenía el control en su hogar y él permitía que Dios fuese el centro y que la familia, su familia, girara en torno a Dios, no en torno a él como cabeza de hogar. La cabeza de Cornelio era Dios. La siguiente característica era que hacía muchas limosnas al pueblo. Era dadivoso y mucho de lo que Dios le daba lo compartía con aquellos que más necesitaban. Otra característica que es una de las más importantes, pienso yo, oraba a Dios siempre. Oraba a Dios en todo tiempo. Entendía dónde estaba su fuerza, su provisión, su dirección. Aún siendo centurión influyente y rico, sabía que todo se lo debía al Señor. Vemos cómo cuando nosotros queremos provisión y anhelamos estar bien económicamente, es porque anhelamos darle a los que más amamos, a nuestra familia, ¿sí o no? Queremos que nuestra familia esté bien, tenga lo mejor, porque la felicidad de nuestra casa es nuestra felicidad. Igualmente, este hombre Cornelio practicaba principios que agradaban el corazón de Dios. Y cuando Dios se revela delante de él, hay algo muy particular que Dios le dice. Y es que me he acordado de tus oraciones y me he acordado de tus limosnas. Me he acordado de lo que tú has dado a aquellos que han necesitado. Me he acordado cuando tú te postras delante de mí diciendo, yo soy tu prioridad, yo soy tu proveedor, yo soy el que te sostiene. Cuando en nosotros tal vez creemos que podemos o ahorita en este tiempo tenemos con qué o tenemos un sustento, muchas veces el corazón tiende a independizarse de Dios. Empezamos a creer que nosotros porque trabajamos, que nosotros porque nos hemos esforzado, que nosotros porque hemos dedicado tiempo y porque nos hemos abstenido de ciertas cosas, es por eso que nosotros tenemos la posición que tenemos económicamente. Pero Cornelio era un hombre que entendía que su provisión venía de parte del Señor. Él era un hombre que entendía que Dios era su sustento. Y por eso Dios le agradaba el corazón de Cornelio. Dios vio en Cornelio no solamente a un hombre que lo buscaba primeramente a él, sino que vio en él un corazón generoso, que no se cerraba a compartir al que necesitaba, que era piadoso porque él se dolía de aquellos que tenían necesidad. Porque él se ponía, me imagino, en el lugar de aquel que no tenía tal vez qué comer, con qué vestirse.
Y sabes, muchas veces nosotros esperamos tener una comodidad económica para empezar a dar. Hoy el Señor con esto nos dice, nosotros tenemos algo que dar. Todos aquí, sin excepción de uno, tenemos algo que podemos compartir. Tenemos algo que podemos compartir con otro, porque tal vez lo que a nosotros nos sobra para otro sea lo que hoy el día él esté necesitando. Sea tal vez la respuesta de la oración de alguien. Y nosotros necesitamos ser sensibles en nuestro corazón para poder abrirnos a dar. Este tiempo nos ha enseñado algo, que es que mientras más acaparamos y mientras más guardamos, entonces más tenemos. ¿Cómo voy a compartir? Si ahorita no se puede y para yo volver a tener tal cosa, imagínese. ¿Cómo yo comparto el arroz si me llegó 3 kilos en el CLAS, menos 1? No, ¿cuándo vuelve a llegar eso? No. Yo no doy. Y ahorita vemos que se promueve mucho el guardar, el acumular, el decir mejor no doy porque si mañana no tengo. Y empezamos a depender de nosotros mismos. Una característica que debe tener la iglesia de Jesucristo es la característica de dar. Porque cuando tú das, tú estás expresando una dependencia de Dios. Porque cuando tú das, tú le estás diciendo, no importa si tal vez llega alguien diciendo, necesito que me regales algo y tal vez sea el único kilo de arroz que tengas. Pero tú tienes una fe que te hace creer que tu provisión no viene de lo que recibes, sino de lo que tú das, porque eso es lo que eres tú. Hay gente que dice, pero es que nadie me da, ni nadie se fija en mi necesidad. Pero es que ¿cómo voy a darle a alguien si cuando yo tuve necesidad entonces nadie me ayudó? Y empezamos a levantar argumentos que validen nuestra mala acción de cerrarnos a dar en este tiempo donde tal vez hay mucha escasez y mucha necesidad. Iglesia, dentro de nosotros y de nuestra naturaleza debemos practicar el dar. El poder dar conforme al corazón de Dios, con alegría, con gozo. Tú dices, pero es que pastora, yo no tengo que dar. Claro que sí tienes que dar, empezando porque tienes a Jesús en tu corazón, empezando porque tienes a Dios en ti que puede ser lo que otro esté necesitando. Siempre pensamos en lo económico, que también es importante, pero Dios necesita que la iglesia entienda que es el tiempo de compartir nuestra fe, que es el tiempo de compartir a Jesús, que es el tiempo de que las familias se conviertan y establezcan a Dios dentro y en el centro de sus hogares. Dios se quiere revelar en este tiempo como un Dios proveedor. Y si tal vez tú has sentido que tus diciembres, cada vez que termina un año lo terminas en escasez, determínate hoy a decir, Señor, faltan pocos días para que termine este año, pero este año yo lo voy a terminar en abundancia porque decido ponerte en primer lugar, porque decido activar mi fe para conquistar un milagro, porque necesito que tú operes en mis finanzas y levantes mi área económica. Dios ha puesto en tu corazón sueños. ¿Cuántos tienen sueños y anhelos? Todos aquí aspiramos a algo. Tú lo vas a conseguir cuando entiendas que Dios es quien te sustenta y el que te ha mantenido hasta el día de hoy. Ponte de pie, iglesia. Si están con sus familias o si vinieron solos, incorpórense con una familia y vengan para acá. Vamos a orar para que Dios active el milagro y restaure la capacidad de soñar
que tal vez se nos había perdido por causa de no ver nuestra área financiera establecida. Acérquense rapidito. Mire, si yo le dijera, ahí tengo la maleta de plata que les va a resolver, usted se viene corriendo. Tengo algo mejor que eso, tenemos a Dios. Si habías dejado de soñar, hoy es el día para que vuelvas a soñar. Hoy Dios te dice, tú eres mi hijo, yo soy tu padre. ¿Y qué padre viendo a su hijo pasar necesidad se va a sentir bien? ¿Va a estar tranquilo o se va a sentar a echarse aire mientras el hijo pasa necesidad? Ningún padre. Ahora más Él, que Él es nuestro Padre bueno, misericordioso, que conoce nuestra situación. Pero vamos juntos a ordenar nuestra casa. Quiero llamar a mi esposo, Jesús, porque si de algo nos ha servido a nosotros vivir, es vivir en fe. No vivir teniendo, sino vivir creyendo en el Dios que nosotros tenemos. Y las situaciones difíciles por las que hemos pasado, las hemos pasado juntos con la actitud de fe. Si hay que llorar, lloramos delante del Señor. Y nos agarramos de la promesa que el Señor nos dio antes de casarnos, cuando éramos novios, apenas, donde el Señor nos dijo, en tiempo de escasez tendrás abundancia. Eso Dios no nos lo dijo a nosotros, eso se lo dijo a la iglesia, no a nosotros nada más. Su iglesia no está sujeta a la situación del país, porque la iglesia se sostiene de un reino, que es el reino de Dios. Y nosotros, si dependemos de ese reino, entonces tendremos las riquezas del reino establecidas en nuestras casas y establecidas en nuestros negocios y establecida en nuestras comunidades. No necesitamos de un gobierno, necesitamos del reino de Dios establecido en cada hogar y en cada familia. Que se levanten familias que honren a Dios, que se levanten familias que vivan principios del reino, que se levante el perdón en las familias, que se sanen los corazones y las heridas por causa del no tener, donde hemos sido víctimas y nos hemos sentido aplastados por la necesidad, cuando Dios nos ha llamado a señorear y a gobernar. Esa es la iglesia en acción. Y si era necesario que viviéramos este tiempo para que lo entendiéramos, entonces vamos a decirle, Señor, gracias por este tiempo, porque vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural. Amén. Vamos a orar como familia y vamos a decirle todos juntos, Señor Jesús, tú conoces mi necesidad. Tú sabes cómo está mi casa, Señor, y cómo está mi corazón. Hoy quiero pedirte perdón si no te he creído lo suficiente. Hoy quiero creer en esa cruz que trajo la provisión de todo lo que necesito para mi vida, Señor. Hoy aplico tu sangre sobre mi corazón y declaro que tú lo restauras, que tú restauras mis sueños, aquellos que tal vez había tirado al abandono por causa de no tener. Dígale, hoy decido volver a soñar. Hoy decido levantar mi ánimo. Hoy decido creerte, Jesús. Hoy decido traerte a mi casa e invitarte a que seas el centro, a que seas mi sustento, a que seas mi proveedor. Hoy declaro que mi fe conquista
el milagro financiero que necesito ver antes de que termine este año. Yo declaro que lo conquistaré. Yo declaro que mi familia entrará en otro nivel antes de que termine el año. Yo declaro, abra su boca y dígale, yo declaro que los cielos se abren y que desciende la provisión, que se abren los cielos y que las ventanas de los cielos traen la provisión a mi casa, a mi hogar, hasta que sobreabunde. Quiero ser piadoso, quiero darle a los demás. Quiero que mis ofrendas y mis limosnas lleguen a tu presencia para que tú traigas respuesta a esta oración. Hoy decido dar lo mejor de mí. Hoy decido darte mi corazón. Amén. ¿Sabes que Dios no está en crisis? Y porque a veces creemos que la crisis es nuestra. Mis hijos estarán en crisis si yo estoy en crisis, que soy quien los representa, porque soy su papá. Nuestra ventaja es que nuestro papá nunca está en crisis. Nuestra cobertura nunca está en crisis. El reino, la casa a la que pertenecemos, no está en crisis. No está en crisis. No aceptes la crisis en tu mente solo porque la multitud ya la recibió. No lo recibas, no lo aceptes. Si el enemigo te vence en la mente, te vencerá en tus decisiones, en tus planes, en tu capacidad de soñar. No lo aceptes. No lo aceptes. Yo quiero orar hoy porque toda atadura en nuestra mente se rompa en el nombre de Jesús. Para que dejes de creer que lo que no te toca a ti, sí te toca. No te toca la crisis. Dios le dijo a Habacuc en una oportunidad: ora por la ciudad donde habitas, porque su bienestar será tu bienestar. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Todo lo que pasa a tu alrededor depende de ti, que estás conectado conmigo, con Dios. Y yo no estoy en crisis. Yo supero las crisis. Padre, oro para que la mente de Cristo sea desplazando nuestros pensamientos. Toda mente que ha sido afectada por la crisis, por la escasez, por la pobreza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy hay liberación, liberación en las mentes, liberación en la mente de la iglesia. Hoy son desplazados los pensamientos de pobreza, hoy son desplazados los pensamientos de menosprecio, hoy son desplazados los pensamientos de escasez y los de orgullo, fuera en el nombre de Jesús. Y declaro una mente piadosa, una mente abundante, una mente de progreso, una mente dadivosa en el nombre de Jesús, una mente que no está en crisis y que vive sujeto al reino de los cielos, donde no falta nada. En el nombre de Jesús se caen las cadenas que oprimen a la iglesia ahora, y caminamos como cantamos. Cantamos en libertad y así caminamos, así vivimos, así decidimos y así nos sentimos en el nombre de Jesús. Y nada podrá robar este gozo y esta libertad que solo nos has dado tú. Si el mundo no nos dio libertad, el mundo no nos las puede quitar. Si el mundo no nos dio el gozo tuyo, el mundo
mundo no nos los puede quitar, Señor. Hoy nos apropiamos de tu promesa, nos apropiamos de tu verdad, nos apropiamos, Señor, de tu provisión y de tu amor, de tu palabra que nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hoy nos apropiamos de tu palabra que dice que en tiempo de escasez tendremos abundancia, que en tiempo de hambre seremos saciados. Nos apropiamos de tu palabra.